reacción inmediata para emergencia. Fue, fue bien interesante lo que pasó la semana pasada. Estábamos, estábamos dando acción de gracias, acabábamos de escuchar la palabra, estábamos... Vamos a ver si se acuerdan del sermón de la semana pasada. Aprendimos en el Salmo que el Señor nos llama a que seamos agradecidos, ¿sí? Agradecidos por sus obras, por sus grandes maravillas, porque Él provee y está ahí con nosotros, y el último era por la salvación. Y estábamos dando gracias y estábamos todos bien lindos, bien sentaditos, y de repente comenzó a zamaquearse aquí todo. Al hermano Iván le da un poquito de pena, ¿eh? Yo solo oí un zapateado. Sí, pero lo interesante es que mientras estábamos dándole gracias al Señor, fuimos recordados de una realidad muy triste. Fuimos recordados que vivimos en un mundo en el cual suceden cosas a diario que muchas veces están fuera de nuestro control. A pesar de que podemos tener y que debemos de tener un corazón agradecido, debemos de recordar que, y esto lo hemos hablado antes, Pastor Mauri estuvo predicando en Lamentaciones al respecto de esto, que muchas veces Dios trae pruebas a nuestras vidas, Dios trae, puede ser consecuencia de nuestros propios pecados, pueden venir problemas a través de la creación, pueden venir enfermedades. Y mientras estábamos acá dando gracias, ese pequeño movimiento telúrico nos recuerda de que vivimos en un mundo caído. Y mientras no estemos en la presencia del Señor, eso va a pasar. Y no deberíamos de extrañarnos por este tipo de cosas. No deberíamos de pensar que somos inmunes de alguna forma. Y les voy a sonar como que ahorita les voy a explotar su vejiguita de año nuevo, de sus planes, ¿verdad? No quiero hacer eso. Pero quiero poner la perspectiva bíblica con respecto a las cosas que pasan. Y sé que todos, me recuerdo muy bien del sermón del pastor porque él comenzó diciendo esto. Hermanos, todos tenemos resoluciones de año nuevo. Todos hemos hecho planes, todos estamos a dieta, amén. Todos estamos a dieta, todos estamos haciendo un montón de cosas, todos estamos haciendo planes, algunos queremos regresar a nuestras maestrías, otros queremos regresar a la universidad, otros quieren agarrar más dinero, no sé, todos tenemos planes. Pero mientras nosotros hacemos planes, la vida sigue pasando. Aunque nosotros tengamos muy buenas expectativas, debemos ser recordados de que en realidad al final del día Dios tiene el control de todas las cosas. Ese himno que estábamos cantando, cuán grande amor de Dios sin medida, es interesante porque si usted lo piensa, aun cuando estamos en la prueba, el amor de Dios está ahí, aunque usted no lo sienta. El amor de Dios está ahí, aunque usted esté llorando. El amor de Dios está ahí, es real, aunque usted en ese momento diga, Dios, no te siento, el Señor está ahí. Entonces, no quiero reinar el 2025, pero me puse a pensar, ¿y qué tal si este 2025 nuestros planes el Señor los cambia de una forma muy dramática? ¿Qué tal si este 2025 nosotros pasamos un momento y creo que lo vamos a pasar porque es inevitable que esas cosas pasen?
Podemos pasar un momento muy difícil, podemos pasar un momento de dolor. También el pastor Mauricio lo decía la semana pasada. ¿Y qué? ¿Y cuando estamos sufriendo, acaso no deberíamos de alabar a Dios también? ¿Acaso cuando la prueba viene no deberíamos de nosotros glorificar al Señor? Es exactamente lo que pasa en la vida de Job. Job, creo que todos hemos leído, sabemos qué le pasó a Job. La Biblia dice que Job era un varón justo. Y si la Biblia decía que era un varón justo, de verdad era un varón justo. Un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios, que adoraba a Dios, que respetaba a Dios, que estaba consagrado a Dios, y aún así la prueba vino a su vida. Y en 2 días o en 3 días máximo, todo lo que él tenía desapareció. Gloria a Dios por uno, ¿verdad? Porque su esposa se fue. Y él estaba alegre porque él echó a su esposa. No, ¿verdad? No es así. Perdió sus hijos, dejó de pagar el colegio de los niños. No, ya, fuera de broma. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió sus criados, perdió su salud, perdió humanamente, absolutamente todo lo que un humano puede perder. Su esposa está tan molesta y se le acerca y le reclama, ¿por qué ese Dios el cual tú amas? ¿Por qué ese Dios el cual tú adoras nos está tratando de esta forma? Tu corazón, le dice la esposa a Job, debería de llenarse de resentimiento y maldecir al Dios al cual tú adoras. Rechaza a ese Dios, olvídate de ese Dios. ¿Cómo se atreve Dios a traernos sufrimiento? Es la pregunta que la esposa de Job hace. Y Job da una de esas respuestas que creo que son inmortales. Eres una fatua, te hace falta un poquito. ¿Pero qué? ¿Acaso vamos a recibir de Dios solo cuando Dios nos da el bien, pero cuando venga el mal, entonces nosotros vamos a abandonar a Dios, o vamos a renegar a Dios, o vamos a querer maltratar a Dios, o vamos a renegar de nuestra fe porque estamos pasando una aflicción? Es la pregunta que Job hace. Haciéndonos recordar de que en este mundo, de que en esta vida, día a día pasan tragedias. No sé si recuerdan, estuvimos estudiando en Lucas 13, y en Lucas 13 nosotros tenemos el ejemplo de aquellos hermanitos que venían al culto y murieron. Adorando a Dios, murieron. Tenemos el otro ejemplo de los otros que estaban allá en Apuzunga, ¿cómo se llaman las piscinas esas? Están ahí en los chorros bañándose y de repente, ¡pum!, les cayó la torre y murieron. Es un recordatorio en que vivimos en un mundo a donde existe la tragedia y mientras el Señor no redima esta tierra, esas cosas van a seguir pasando. Mi pregunta para usted ahora es, ¿cómo usted va a reaccionar si este 2025 le toca a usted ese momento de sufrimiento? Porque la semana pasada hablamos de dar gracias al Señor y ahora quiero empujarlo un poquito más allá al borde y decirle, ok, ¿vas a alabar al Señor si las cosas están yendo mal? ¿Vas a alabar al Señor si te quitan tu trabajo? ¿Si te quitan el trabajo otra vez? ¿Si pierdes a la persona que más amas en esta vida? ¿Si tu salud está comprometida grandemente? ¿Si las cosas comienzan a salir mal a pesar de que tú te esfuerces? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poder bendecir el nombre del Señor o te vas a enojar, te vas a hacer hacia atrás y vas a decir, Dios me abandonó, pobrecito yo, no merezco esto? Yo todavía estaba haciendo mis planes y que el jueves creo que fue que tembló otra vez, ¿verdad? ¿Jueves o viernes? Jueves. Mira, hermano, nunca me había pasado eso. Creo que es la edad, no sé qué me pasó, no sé si es que no había desayunado, no sé qué me pasó, hermano. Llevé a mi esposa a su trabajo, fue a hacer un mandado y yo como buen esposo dije, me voy a caer en el parqueo, me voy a caer en el carro, ya va a salir, es un trámite de 5 o 10 minutos. Y estaba ahí tranquilito y no sé por qué pensé, solo falta que tiemble aquí. Adivine qué pasó, hermano. Estaba en el quinto o en el sexto piso, estábamos.
Estaba en un parqueo y yo estaba ahí tranquilito, solo existiendo, y comenzó a hacerle así el carro. Y hermano, nunca me había pasado, le repito. Comencé a decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, esta va a ser mi tumba. Comencé a pasar, en mi cabeza pasó de todo, hermano. Dije, en este carro voy a morir. Si este carro de enfrente se va para abajo, yo me voy a quedar tranquilo y que me entierren aquí, aquí voy a quedar soterrado. Yo pensé, mi esposa va a salir a rescatarme. Tampoco salió. Hermano, se me puso todo negro. O sea, por eso le digo, nunca me había pasado. No sé si es la edad, no sé. Se me puso todo, todo negro completamente. Comencé a ver una gran mancha negra. No sé si se me bajó la presión, no sé si me dio un pequeño ataque de pánico, no sé qué me pasó. Y yo dije, hoy sí, aquí quedé. Bueno, creo que terminó de temblar y el edificio se seguía moviendo porque son de esos edificios antisísmicos. Entonces el edificio, después de hacer esto, comenzó a hacerle así. Y yo decía, Dios mío, esto no para. Aquí me voy a quedar. Salió mi esposa y yo estaba en el carro congelado, completamente congelado. Estaba verde, blanco, no sé qué color estaba. Ella, ¿y qué te pasa? Y yo, no reaccioné, hermano. Esos movimientos como el del domingo pasado, mientras dábamos gracias, el de este jueves, son recordatorios de que vivimos en un mundo en el cual las tragedias pasan, la pérdida pasa, la enfermedad pasa, y si el Señor quiere y el Señor tiene en su voluntad que eso pase este año, nos va a pasar. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a correr? ¿A dónde estará nuestra fuente de seguridad? Déjeme darle un ejemplo más. Acabamos de celebrar Año Nuevo, Navidad, y muchas personas en Los Ángeles ya perdieron todo. Creo que han visto las noticias, los incendios, han quemado todo, casi todo. Personas que uno pensaría, ¿y a este por qué le duele una casa si es millonario? Eso fue lo que yo pensé. ¿Por qué le duele una casa de 20 millones si él es multimillonario? Han perdido su hogar, han perdido el lugar quizás de su familia y están llorando. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué vamos a hacer este 2025? Entonces me gustaría darle un plan de contingencia. Es nuestro plan de contingencia para el sufrimiento del 2025. Ayúdenme por favor y vaya a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 10. En este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 10, quiero enseñarle 3 acciones o 3 reacciones, si lo quiere, que usted debe de considerar este 2025 si en algún momento usted se encuentra en una prueba para que su fe no se caiga. Si este 2025 pasa algo, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Para que nuestra fe no se pierda, para que nuestra fe no mengue. ¿Lo tiene? Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y que el Señor te dé entendimiento en todo.
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ore conmigo, hermano. Señor, reconocemos que tenemos planes para este año, tenemos deseos, tenemos anhelos, pero también queremos considerar la realidad del mundo en el cual vivimos. Queremos considerar una enseñanza que está en tu palabra, y es que en este mundo podemos tener aflicción, preocupación. Y la pregunta que tengo para mis hermanos es: ¿cómo van a reaccionar? Te oro, Señor, que puedas guiarnos a través de este pasaje, que permitas que podamos entender lo que tu palabra dice, cómo debemos de estar preparados para las adversas y diversas situaciones que vengan a nuestra vida. Y que al final del día, Señor, tú siempre puedas ser glorificado, exaltado en medio de nosotros. Sin importar la situación en la que estemos, sin importar la condición a la que vayamos, que tú estás en control, que tú nos amas con un amor eterno, con un amor precioso, y que en ti tenemos esperanza y podemos confiar, Señor. Señor, te damos gracias por este domingo, te damos gracias que podemos tener este tiempo y aprender de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias. Bueno, estoy retomando un tema que estuvimos enseñando el año pasado, cuando hablábamos del sufrimiento, ¿sí? Porque creo que es uno de los temas que son bien comúnmente mal entendidos. Me ha tocado incluso en el seminario tener que dar en clases de consejería, en clases de teología, entender el sufrimiento y solo recordando un poco de lo que hemos hablado antes. Primero es que la Biblia enseña que producto del pecado el sufrimiento es una realidad, ya que el pecado entró a esta tierra, ya que el pecado trae la muerte y el Señor permite que estas cosas sucedan. Eso es algo que debemos de esperar. De hecho, Pedro, si usted puede buscar Primera de Pedro nos dice algo bien interesante, nos está siempre recordando de que estas cosas son normales, que deberían de ser normales. Allá en Primero de Pedro, capítulo 1, Pedro está hablando a un pueblo que está en la dispersión. Y me gusta el corazón de Pedro porque es bien pastoral y le recuerda al pueblo de Dios que estas cosas son normales. En el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo en los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjese, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada y manifestada en el tiempo postrero. Está diciendo, ustedes son salvos, ustedes son parte del pueblo de Dios, versículo 6. Y vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, y cuando sea manifestado Jesucristo. Está diciendo, ustedes son cristianos, pero la prueba puede llegar a tu vida como un horno de fuego que te está purificando, pero cuando la prueba pasa, vas a ser encontrado alguien más limpio, vas a ser purificado. Luego, no muchos capítulos más adelante, siempre ahí en Primera de Pedro,
capítulo 4, en el versículo 12, nos vuelve a recordar la misma realidad de que vivimos en un mundo que es un mundo caído, a donde entendemos que seamos cristianos, y creo que esto nos diferencia de la teología esa de la prosperidad y todo ese tipo de cosas, porque si nosotros fuéramos una iglesia de teología de la prosperidad, yo le diría, hermano, este año usted va a ser millonario, y todos me dirían, amén, gloria a Dios. Hermano, este año todas tus enfermedades se van a sanar, y usted diría, amén, gloria a Dios. Pero si dentro de un mes usted se enferma, usted se daría cuenta que yo le he estado mintiendo. Si usted termina el año sin dinero y quebrado y en bancarrota, usted diría, ese pastor es mentiroso. Y yo me la jugaría de buen pastor de la prosperidad y le diría, es que usted no tuvo fe, hermano, es culpa suya, no mía. O sea, no es que yo me lo engatucé y me lo engañé, sino que usted tiene la culpa porque usted no tuvo fe. Eso es lo que comúnmente pasa en las iglesias de la prosperidad. La Biblia nos enseña claramente que las situaciones llegan a nuestras vidas. Mire lo que dice Pedro entonces en el 4:12, siempre en primera de Pedro. Amado, no te sorprendas del fuego de la prueba que te ha sobrevenido, como que si sea algo extraño. Para mí este versículo es imbatible. ¿Por qué te extraña que estas cosas pasen? ¿Por qué deberías de considerar la prueba como algo que nunca va a llegar? ¿Por qué te sorprendes? Es más, en vez de estar preocupado, sorprendido, como que si algo raro te está pasando, versículo 13, gózate, por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Cristo será blasfemado, pero por vosotros Cristo será glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como que es un homicida, o por ladrón, o por malhechor. Y mire cómo termina el 15, o por andar de metido. Ahí dice, por meterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que, ¿qué dice? Glorifique a Dios por ello. Obviamente, en el contexto de este pasaje, los cristianos están siendo perseguidos por su fe. Los cristianos toman decisiones basadas en la voluntad de Dios, no basado en cualquier artimaña o en cualquier cosa. Ahora, hay muchos más pasajes. Santiago habla de las pruebas, de que cuando estemos en prueba oremos al Señor y pidamos sabiduría y discernimiento, cómo salir adelante. Filipenses nos manda que mientras estamos sufriendo la prueba, confiemos y dependamos y oramos al Señor. En Hechos 14 se dice que los cristianos por momentos con algún tipo de tribulación van a lograr entrar al reino de los cielos. Mateo 5:11, Jesús le advierte a sus discípulos y a todos sus seguidores de que los van a perseguir. O sea, la Biblia tiene suficiente prueba para decirnos de que las situaciones van a venir muchas veces. A veces las vamos a buscar, a veces es consecuencia de nuestros actos, a veces simplemente pasan, no estamos en control, no las buscamos, no las organizamos y sin embargo Dios las va a permitir en nuestra vida. Si regresa a 2 de Timoteo, si usted regresa ya a 2 de Timoteo, si se va un poquitito más adelante en nuestro pasaje, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, Pablo tiene el mismo tono cuando está hablando, por eso entendemos el contexto de esta carta. Pablo está advirtiendo a Timoteo que aún en el ministerio, que aún siendo cristianos, el sufrimiento puede llegar y que es algo que no podemos escapar, o al menos terrenalmente no lo podemos escapar. Si usted ve 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 10 le dice: tú has seguido mi doctrina, has seguido conducta, propósito, fe,
longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Mire este 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Le está diciendo literalmente, continúa en tu fe. Aunque la prueba venga, sigue adelante. Aunque la prueba venga, no desmayes. Y de hecho es exactamente lo mismo que dice acá en el pasaje que nosotros estamos estudiando. Si usted regresa entonces a nuestro pasaje, el primer consejo o la primera acción o la primera reacción que usted debería de tener este año es una acción preventiva, ¿sí? Es una acción preventiva. Mire, 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué hacer este 2025 en el momento que la prueba llegue? Yo le voy a decir acá, no espere a la prueba, hermano. Y eso es lo que está diciendo acá. Porque si usted ve acá, le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Está casi que literalmente diciéndole, entrénate en la vida cristiana. Y eso es algo tan sencillo, hermano. Entrénate en la vida cristiana. ¿Qué hacer entonces este 2025 cuando la prueba venga? No espere la prueba, hermano. Comience ahorita a esforzarse en la fe y en la gracia que es en Cristo Jesús. Literalmente, comience ahorita a entrenar su fe para que cuando la prueba venga, usted no esté débil, usted no esté raquítico, usted no esté con defensas bajas, como decimos los que conocemos los términos médicos, tiene baja la defensa, por eso no aguantó la enfermedad. Es exactamente lo mismo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, no espere el día malo. No espere que venga, estoy hablando al revés, se me traba la lengua. No espere a que la prueba esté enfrente de usted para comenzar a querer depender del Señor, hermano. No espere tener ahí la bomba encima para usted decir, ¿y qué hacemos? Mejor desde ya comience a ejercitar su fe. Recuerde, ya lo hemos dicho, la fe es como un músculo, hermano. Usted necesita ejercitar su fe, así como aquellos que van al gimnasio, aquellos que hacen ejercicio, aquellos que se someten a un régimen, entrenan, corren, comen bien, no toman tanta Coca-Cola, no comen tanto arroz, no comen tanto macarrón, se cuidan, hermano. ¿Sí? Hacen una buena dieta, comen ensaladita, comen de vez en cuando sus carbohidratos, hacen su proteína, se comen 20 huevos al día, comen atún y todas esas cosas locas, hermano. Porque cuando el día malo venga, usted va a estar con la guardia baja, no va a estar preparado y no va a saber qué hacer. Bueno, le voy a decir qué va a hacer. Dios mío, ¿por qué a mí? Eso es lo que vamos a hacer. Pero si usted está preparado, usted tiene una evaluación real de este mundo. No tiene una evaluación así con pajaritos de que todo debería estar bien, simple y sencillamente porque usted es usted. La Biblia claramente y consistentemente enseña en Romanos capítulo 5, capítulo 6, 7 y 8, que el pecado trajo sufrimiento a esta creación y por lo tanto el sufrimiento es algo que debemos de esperar. Entendiendo entonces esto, yo debería como cristiano estarme ahí cuando dice esfuérzate en la gracia, le está diciendo literalmente, permite que Dios te anime constantemente.
Permite que Dios te esté inyectando sus ánimos. Permite de que Dios esté trabajando en ti. Pero hermano, usted necesita buscar esa relación con el Señor este año. Porque si usted no busca del Señor, ¿cómo va a estar preparado o cómo se va a esforzar en la gracia de Cristo si usted todo el año ha pasado en Netflix o haciendo cualquier cosa o viviendo en la forma que le da la gana, pero cuando la prueba viene usted dice, ay Dios mío, ¿a dónde estás? Sí, sí entiende lo incongruente de esto, hermano. ¿Cómo vamos a estar listos si todo el año hemos sido descuidados con nuestro espíritu? ¿Cómo voy a estar fortalecido en mi fe si todo el año he descuidado mi vida cristiana? ¿Cómo voy a estar fortalecido en el Señor si leo la Biblia cuando quiero, oro cuando quiero, me da pereza ir al culto, me da pereza la reunión, me da pereza mi piedad privada, no busco santidad y hacemos un estilo de vida alterno? La idea acá de Timoteo, entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia, es permite que Dios te capacite, que Dios te construya con fuerzas y que te habiliten para soportar las cosas malas cuando vengan. Estar completamente preparado. Déjeme darle un perfecto ejemplo. ¿Se acuerdan el día que nos encerraron en el 2020? Cuando nos dijeron, señoras y señores, el COVID ha llegado. Nos encerraron, comenzaron a decir un montón de cosas. La gente decía, mire, tome jengibre, tome té de cebolla, póngale cúrcuma, póngale limón, póngale clavo porque su sistema metabólico necesita fortalecerlo, tome vitaminas, vaya a comprar Centrum, vaya a hacer de todo. Y comenzaron a decirle a todo el mundo que todos deberíamos de estar listos para cuando la enfermedad llegase, ¿sí? Nadie estaba listo, hermano. El volado ese llegó y noqueó a un montón de gente. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Se recuerdan? Por si no se acuerdan, yo ya estaba con ustedes. ¿Qué hicimos? Mi esposa estaba en la casa asustada y comenzó a decirme, mira, ¿y por qué no hacemos nosotros un culto de oración aquí en la casa? Eso es una medida de fortalecer nuestra fe. Estamos en aflicción, oremos, pero eso no fue preventivo, fue reactivo, ¿sí? ¿Qué comenzamos a hacer? ¿Se recuerdan que todos los días teníamos cultos, hermano? Todos los días, a las 4 de la mañana, estaba el pastor Mauro y la hermana Patti despiertito. Hermano, vamos a orar. Y eran las 5 de la mañana. No, decía que no, estos hermanos, yo mejor me voy a dormir. Y mire, intenté, hermano, yo me sentí un par de veces y me decía mi esposa, ay, Dios bendiga al pastor, ¿cómo se levanta a las 5 de la mañana a orar? Yo me senté a orar y en la misma me quedaba dormido. Pero nos comenzamos a reunir a orar. Creo que habían culto todos los días, o casi todos los días. ¿Qué hicimos? Comenzamos a fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero no deberíamos de esperar a que eso vuelva a pasar. No deberíamos de esperar a que el COVID esté encima. No deberíamos de esperar a que la tragedia nos golpee de la peor forma que nos puede golpear. Filipenses 2:12 manda a los creyentes a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Literalmente está diciendo, empeña tu vida cristiana en las cosas piadosas. Vive para Cristo todos los días. Permanece en Cristo, afiánzate en Cristo. Permite que la palabra, permite que la oración, permite que la adoración. Y hermano, la vida cristiana no solo es venir al culto. Esto es parte de nuestra vida cristiana. Les voy a hacer un examen práctico. Uno por uno. No, son bromas. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué me pueden decir de las cosas que constituyen nuestra vida cristiana? Ya les dije el primero, venir al culto por lo menos el domingo.
Eso es parte de la vida cristiana. Ok, una relación con Dios. ¿Cómo cultivamos nuestra relación con Dios? Leemos, oramos, ya iban 3. ¿Qué más? Obedecemos la palabra, intentamos vivir en santidad con el Señor o intentar vivir delante de la presencia del Señor todos los días. ¿Qué más? Ok, tenemos relaciones personales con otros hermanos en la piedad, tenemos comunión unos con otros, nos congregamos. ¿Qué más? Esto es un ejercicio, hermano. Ok, podemos congregarnos acá. Por ejemplo, nosotros pensemos como Iglesia Cristiana Real, podemos orar los lunes, podemos venir a un estudio bíblico el miércoles, podemos estar el domingo. Nosotros el Señor nos ha bendecido de una forma bien extraña, pero tenemos algún tipo de influencia en varios lugares de estudio bíblico. Tenemos oportunidad de estudiar con CEPE, tenemos influencia de alguna forma en CEPE, relación con CEPE, tenemos relación con IME, tenemos relación con Palabra de Gracia, tenemos incluso, si lo quiere ver, lugares hasta para estudiar Biblia y teología, o sea, oportunidades tenemos para estar aprendiendo, para estar creciendo. Hermanos vienen que nos sirven, nos ayudan, van a venir la próxima semana a una conferencia sobre la familia, a enseñarnos temas de la familia. Usted se puede congregar, puede escuchar sermones, usted puede leer su Biblia, puede tener tiempo de oración, puede tener una carnita asada los sábados en su casa con las hermanas. Amén. Podría tener una reunión de café con los caballeros, de sanguchitos en su casa, un tiempo de reunión de varones, oración. Se pueden hacer muchas cosas, pero eso es ser preparados y ver de antemano que las cosas pueden pasar. Pero comúnmente nosotros solo reaccionamos cuando tenemos encima el golpe, decimos, ¡ay, Dios mío! Y entonces ahora me voy a portar bien, voy a comenzar a ir al culto, este año voy a ser mejor cristiano y queremos afilarnos o alinearnos hasta que las cosas comienzan a salir mal. Acá, en el contexto, Pablo ha estado advirtiendo a Timoteo de que muchos han naufragado de la fe, que muchos se han perdido en la fe porque no tienen las prioridades correctas en sus vidas, porque no han hecho prioridad en su vida el estar unidos a Cristo, porque no se han tomado el tiempo de estar unidos con los hermanos, de vivir en un contexto cristiano. Todo eso significa esfuérzate en la gracia que es en el Señor Jesucristo, es estar preparado. Allá en Efesios, si usted va a Efesios, es bien similar la idea cuando habla de la batalla del cristiano. Si usted se recuerda cuando estudiábamos Efesios, en el capítulo 6, dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es exactamente la misma idea. Ponte fuerte en Cristo, permite que la palabra del Señor te fortalezca, permite que tu fe sea alimentada por cosas piadosas, y el mismo pasaje explica cómo nos fortalecemos. Si usted lo ve ahí, versículo 11 del capítulo 6 de Efesios dice, vístete de la armadura de Dios. Y luego nos dice por qué o para qué. Porque de esta forma podemos resistir las pruebas que vienen de Satanás. Es la misma idea de estar preparado, de estar listo, de no esperar que venga el maligno, sino que debemos de estar fortalecidos, debemos de estar fuertes, tomándonos nuestra vitamina, yendo a caminar 30 minutos al día, haciendo una dieta balanceada, durmiendo sus 8 horas, tomando sus vitaminas. No ande tomando ahí, haciendo locuras raras, no andar haciendo cosas que pueden perjudicar su salud. Es una analogía. Si usted ve acá en Efesios, dice, nuestra lucha no es contra carne, es contra las huestes espirituales. Y entonces él dice, ok, por lo tanto, versículo 13,
ponte la armadura de Dios, es refuérzate o llénate de fuerza para que puedas resistir el día malo, para que puedas resistir la maldad. ¿Cómo lo vas a hacer entonces? Primero dice, versículo 14, cíñete tus lomos con la verdad. O sea, medita en la verdad, pasa tiempo en la verdad, aprende la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. Tu palabra es verdad. Todos tus juicios, oh Jehová, son verdaderos. Salmo 119. Pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo en la palabra. Luego dice, vístete con la coraza de la justicia. Y en Efesios, ¿cuál justicia? La justicia de Jesucristo. Nosotros no tenemos justicia en nosotros mismos. Está dando la idea del evangelio, de la salvación. Versículo 15, ponte los zapatos, que son el apresto del evangelio de la paz. Predica la palabra, escucha la palabra, cree el evangelio, confía en el evangelio, cree en Jesucristo, en cómo Jesucristo es nuestro Señor, cómo Él es tu Salvador. Versículo 16 dice que tomemos el escudo de la fe, o sea, cree en Él para que puedas apagar los dardos del maligno. Si usted se fija, aquí hay todo un plan de acción, cómo actuar en el momento de prueba. Lo que yo le estoy sugiriendo entonces acá en Timoteo es que no espere llegar hasta allá. Que antes que ese momento venga, usted tiene que estar fortalecido en el Señor. Y a veces se va a tener que obligar, hermano. Déjeme decirle algo. Naturalmente nos cuesta orar, ¿sí o no? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque la oración es un ejercicio espiritual y nosotros somos carnales. Por eso nos cuesta orar tanto, hermano. Por eso nos cuesta, tenemos que, si usted se levanta a las 5 o 6 de la mañana y se va a la cama a las 10 de la noche, tuvo un montón de horas para por lo menos tomar 5 minutos para orar y ni siquiera eso hacemos. ¿O solo yo soy así, hermano? Soy pecador, hermano. Nos cuesta, porque es un ejercicio espiritual y a veces tenemos que obligarnos. Entonces, número 1, regrese ahí Timoteo, esfuércese, hermano, en la gracia que es en Jesús. ¿Para qué? Para que usted esté listo cuando venga la prueba, para que usted esté listo cuando venga el día malo, que no lo agarre sin preparación. Mi esposa tiene un dicho, mi esposa siempre dice, hay que tener un guardadito. Ese guardadito muchas veces no se puede, hermano, porque siempre el día malo está ahí, pero es para ese día malo. Cuando el niño se enferma, cuando se enferma la mamá, cuando se enferma el papá, cuando se arruina el carro, porque si no decimos, ¿y ahora qué hacemos? Ni modo, hay que estar. Nosotros hemos hasta dado por muerto a nuestro perrito ya más de una vez. ¿Y qué hacemos? No tenemos pisto para el chivopet, no teníamos pisto para ir ni siquiera al veterinario, el perrito muriéndose, y me dice mi esposa, ¿y qué hacemos? Nada, oremos por él y dejámoslo morir al pobrecito. Y sabe qué, hermano, el Señor lo salvó, pobrecito. Se levantó como que nada al día siguiente. El Señor vio mi pobreza. No estábamos listos. Si me entiende la analogía. No estábamos listos. Usted necesita estar listo para cuando eso pase. Número 2, hermano. Número 2. Mire el versículo 3. Tú pues, mire, sufre. Yo sé que esto suena bien incongruente, pero cuando la prueba llega, a veces hay que sufrirla. No se puede hacer nada. Tú pues sufre penalidades. Note que cuando dice sufre penalidades, nos dice cuál debería ser la actitud que nosotros debemos de tener. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
O sea, primero, prepárese. Dos, si la prueba llega, que seguramente va a llegar, cuando esté ahí, súfrala. Y no le estoy diciendo sufra en el mal sentido, ¿sí? Porque si usted ve acá el pasaje, de hecho lo que Pablo va a hacer es a presentarnos tres analogías de personas que a través de la prueba, que a través del sufrimiento, que a través del dolor, terminan siendo victoriosos. Fíjese lo que hace Pablo. Tú pues sufre penalidades, permite que el sufrimiento te llegue. Cuando el sufrimiento llegue, aguántalo, sopórtalo como si fueses un soldado de Jesucristo. Entonces Pablo acá introduce una analogía de que los cristianos deberíamos de ser como un soldado. Mire la analogía, creo que esto ya lo habíamos hablado antes. Fíjese ahí, versículo 3, sufre penalidades como un buen soldado, versículo 4, porque el soldado que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, la primera analogía es que los cristianos deberíamos de sufrir en medio de las pruebas como soldados buenos de Jesucristo. Número 2, en el versículo 5 nos dice de que deberíamos de luchar como un atleta, ya que el atleta, si no sufre en su entrenamiento y en su competencia, no es coronado. Número 3 presenta al labrador, que el labrador necesita poner su empeño y su fuerza para participar en los frutos de su trabajo. Y termina Pablo diciendo, considera todas estas analogías que te acabo de dar, que el Señor te dé entendimiento en esto. En otras palabras, Pablo nos dice que debemos de sufrir, pero no debemos de sufrir por sufrir, sino que debemos de hacerlo como buenos cristianos. Si el sufrimiento llega, Pedro lo dice, que nos encuentre haciendo el bien. Si el sufrimiento llega, que no sea porque estamos pecando, que no sea porque nos hemos apartado del Señor, que no sea consecuencia de nuestra propia maldad, que no nos lo hayamos buscado nosotros mismos el sufrimiento, sino que cuando el sufrimiento venga, si usted no tuvo nada que ver, si usted no se lo buscó, usted entiende claramente de que estas cosas llegan porque Dios las trae a la vida y las permite en nuestra vida. Por eso, dice ahí, sufre como un buen soldado, sufre como un buen atleta y sufre como un buen labrador. Es curioso, ¿eh? Que diga, cuando estés en prueba, sufre. Porque parece lo lógico, ¿verdad? Si estoy en prueba, estoy sufriendo, obvio. Pero él acá nos dice la forma, como que si fueras un buen soldado, o como que si fueras un buen atleta, o como que si fueras un buen labrador. ¿Sabe usted? También creo que esto lo habíamos hablado, déjeme recordárselo por si no lo saben. La idea acá del soldado que debe de sufrir es porque el soldado, cuando va a la guerra, su vida queda completamente abandonada, ¿sí? El soldado está en la guerra y lo primero que el soldado sabe es que probablemente va a morir. Probablemente el soldado sabe que todo va a acabar para él. Bueno, a menos que sea el mero mero, esos no hacen nada. Pero el soldadito sabe que va a dejar a su esposa en casa, sabe que probablemente no va a volver a ver a sus hijos. Normalmente el soldado tiene falta de sueño. Normalmente el soldado tiene que hacer largas vigilias. Normalmente el soldado no tiene el mejor alimento.
Se acuerdan los soldados de aquí? Algunos que tienen ya bastantes años. ¿Se acuerdan que abrían el bote, el café listo y se lo echaban así puro para aguantar? En mexicanos así era. Allá eran bien guerrilleros los guerrilleros. Café listo solo metían la cuchara y íntegro así, se lo comían como que era cereal. O sea, andaban con los nervios de punta, sabían que probablemente no volverían a ver a su familia, el soldado ha perdido a sus hijos, el soldado no puede dormir. En Europa, o en la mente de Pablo, cuando está hablando del soldado acá, probablemente es un soldado de la legión romana que tenía que caminar largas distancias en medio del frío o en tempestades. Yo no sé si ustedes saben, Alemania perdió la Segunda Guerra por el frío de Rusia. El frío fue exactamente lo que hizo que Alemania no pudiese llegar hasta donde quería llegar en Rusia. El frío comenzó a matar increíblemente a los soldados. Aparte de eso, si no me mata el frío, si no me mata la comida, si no pierdo a mi familia, probablemente venga una bala o venga una espada que va a acabar con mi vida. Imagínense el estrés de un soldado. Otra cosa, los soldados comúnmente eran muy jovencitos y ellos se enlistaban aproximadamente para servir un periodo de 20 años. O sea que ellos estaban listos a abandonar si era necesario a su familia por 20 años, hermano. Sin comida, con poca paga. Fíjese, poca paga, mala comida, peligros de muerte, malas condiciones, con enfermedades, con el enemigo que los quería matar, los castigaban físicamente. Si se creía que ellos habían muerto, el gobierno podía literalmente, o el imperio, podía quitarle sus casas, sus posesiones. Podía tomar a sus familias y reubicarlas y quitarles su tierra. O sea, el soldado común probablemente en este tiempo vivía lleno de miedo, ansiedades. Pero Pablo nos dice acá que el cristiano debería de sufrir a pesar de las condiciones adversas. Mire cómo termina el versículo 3, como buen soldado. En otras palabras, que a pesar que la prueba esté muy difícil, el buen soldado de Jesucristo no deserta o no abandona a su Señor o no abandona su fe, sino que permanece con el carácter, permanece honorable, no huye delante del miedo, no huye delante del enemigo, sino que permanece firme, confiando en que su líder o su comandante o su general lo está llevando por el camino hacia la victoria. Eso sería sufrir como un buen soldado de Jesucristo. Que a pesar que se ponga feo el asunto, a pesar que se ponga completamente de mucho miedo, usted no reniegue de su fe. O usted no se pare un día, yo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué estoy leyendo mi Biblia? ¿Para qué estoy orando? Si mira a Dios en lo que me tiene. Eso sería renegar de mi liderazgo y ser casi un desertor en medio de la fe. O gente que cuando la prueba viene se regresa al mundo. Gente que cuando la prueba viene se va y peca más y enreda más su vida con más pecado. Eso sería sufrir de una forma impía. El ejemplo acá es, sé como un soldado, a pesar de que hayan muchos miedos, a pesar de que hay muchos temores, permanece honorable delante de tu Señor. Sé noble, sé digno, sufre con dignidad. Mira el segundo ejemplo, versículo 4. Bueno, termina diciendo, ninguno que milite en los negocios de la vida se enreda a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, es para el Señor.
Mire el versículo 5, que es el segundo ejemplo. También el que lucha como atleta no es coronado si no está luchando de una forma legítima. Tanto el soldado como el atleta tienen que experimentar algún tipo de sufrimiento, algún tipo de estrés, algún tipo de problema físico. ¿Qué hacen los atletas, hermano? ¿Qué hacen? Se preparan. ¿Cómo se preparan? De muchas formas, ¿verdad? Primero se levantan tempranito a hacer ejercicio, ¿sí? Tienen que desarrollar una rutina. Eso significa perder sueño, eso significa comer de cierta manera, eso significa rechazar o rehusar darse gustos personales. Si le gustaban las 2 tortillas con chicharrón y la Coca-Cola, ahora solo es el chicharrón sin tortilla y con una Coca cero. Algo así, ¿verdad? Pero tiene que ir al gimnasio, tiene que tener disciplina, tiene que dormir temprano, tiene que esforzarse. Eso es exactamente el ejemplo que la palabra nos está diciendo acá. El atleta tiene que luchar y prepararse para que legítimamente, cuando es coronado por su esfuerzo, esa corona caiga como algo que es producto de que él ha pasado largos días trabajando para ese fin. O sea, el sufrimiento debería ser, según acá, debería ser honroso, pero también el sufrimiento deberíamos de hacerlo pacientemente. No salir corriendo, no haciendo trampas, no pecando, no perdiendo el carácter. No hay honor en sufrir una prueba y cuando la prueba está en lo mejor, salir corriendo y abandonar todo. ¿Sabe? Acá es probable que Pablo está pensando en las Olimpiadas, porque ya existían. Probablemente, según los historiadores, los atletas pasaban 10 meses de preparación extrema. Había que pagar una cuota de sufrimiento para al final poder ver esa corona o esa medalla de oro, si lo quiere. El soldado sufre adversidades, peligros, pero sufre como buen soldado. El atleta sufre para poder ver la corona, o necesita tener paciencia y esforzarse para ver la corona. El labrador, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Literalmente está diciendo el labrador, el granjero, debe de estar afanado en su tierra, debe de cuidar su tierra, debe de fatigarse, debe de cuidar la tierra, debe de cuidar la semilla, debe de cuidar el fruto, debe de labrar, debe de cuidar que hasta el viento le pegue en cierta forma, y probablemente está pensando en un viñedo acá. Yo no sabía que si el viento pega muy fuerte, arruina las uvas. Esa es nueva para mí. Si el viento da demasiado fuerte en California, por ejemplo, los vientos de Santa Ana arruinan los viñedos. Entonces tienen que estar preparados para poder cuidar siempre los viñedos con la temperatura, la exposición al sol, las hojas, el abono, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted alguna vez ha tenido una plantita y las cuida, a mí se me mueren las plantas, pero si usted tiene plantas y las cuida, usted sabe que tiene trabajo. Hay que regarla, hay que echarle agua, hay que abonarla. ¿Y sabe qué es lo malo? Si usted le echa mucha agua, la tierra se pone dura. Yo no sabía eso. Se pone dura y se hace terrón y se arruina. Si usted no le echa suficiente agua, también se muere y se seca. O sea, necesita la medida adecuada de agua.
Por eso nosotros no tenemos jardín en la casa, hermano. Todo se me arruina a mí. Si usted piensa los tres ejemplos, está diciendo, si el sufrimiento llega, el sufrimiento va a llegar probablemente. Entonces debemos de estar preparados, número uno, y si llega, debemos de sufrirlo no como malos soldados, no de una forma deshonrosa, sino como buenos soldados de Jesucristo. Con paciencia, con fe, con esperanza, con bondad, resistiendo mientras la prueba está, no rehusando, no huyendo, no yéndonos al mundo, no pecando, no agregándole pecado a lo que está pasando. Porque de lo contrario, somos malos soldados, somos malos deportistas, somos malos obreros de la viña. ¿Sí? Número 3, con este vamos terminando. Número 3, recuerdes, estamos hablando de 3 acciones o 3 reacciones que deberíamos de considerar si en este 2025 la prueba venga para que tu fe no decaiga. Entonces hemos dicho, 1, debo de prepararme y esforzarme en la fe de Jesucristo. Número 2, sufrirla. Debo sufrirla. Número 3, mira el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Tercera acción. Esta está fácil, ¿verdad? Hermano, acuérdese de Cristo cuando esté sufriendo. Eso hace que todo este pasaje tenga sentido. No se trata solo de vivir la vida cristiana, no se trata solo de sufrir cuando el sufrimiento llegue, sino que cuando venga, debemos de regresar a Cristo. Por eso dice, recuérdate de Cristo. Y es interesante porque si usted ve acá el versículo, dice, acuérdate de Jesucristo, quien es hijo de David, pero dice que Cristo ha resucitado de los muertos según el Evangelio. En otra palabra, recuerda de que aunque las cosas lleguen, debes de poner tus ojos en Cristo. Es exactamente lo que dice Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y en el contexto de Hebreos está hablando de la prueba. Que aquellos que sufrieron, o aquel cristiano que sufre, no sufre solo por sufrir, sino que su mente debe siempre estar puesta en aquel que ha sufrido hasta lo último, que es nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo acá nos presenta un ejemplo como decirnos, piensa en cómo Cristo ha sufrido y compararlo con tu sufrimiento. Y te vas a dar cuenta que tu sufrimiento no tiene ni siquiera así comparado a lo que Cristo sufrió. En otras palabras, nos está poniendo en una perspectiva que es tan alta, tan gloriosa, tan majestuosa para decirnos, mira, cuando tú estés en dolor, acordate que Cristo sufrió dolor. Cuando tú no puedas perdonar tu ofensa porque alguien te ha ofendido y está sufriendo, date cuenta que Cristo perdonó aún en la cruz a todo el mundo que lo crucificó. Date cuenta que tú no eres mayor que Cristo. Si Cristo pudo descender de la gloria y humillarse, ¿se recuerdan? Estuvimos hablando de la kenosis hace un par de domingos, hablando que cuando Cristo toma forma de siervo y viene a la tierra, esa es la máxima muestra de humildad. ¿Por qué si Cristo fue humilde hasta lo sumo, al punto que entregó su vida, por qué nosotros no podríamos ser humildes? ¿Por qué si Cristo puso la otra mejilla o nos manda a que pongamos la otra mejilla, por qué nosotros tenemos que enfrascarnos en una pelea? El ejemplo acá es, ten la perspectiva correcta mientras estás sufriendo.
Y para tener la perspectiva correcta, no puedes estar enfocado en ti. No puedes estar pensando en cómo me siento, cómo me duele, qué feo es esto, mi vida no tiene sentido, qué doloroso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo a nosotros? ¿Por qué no salimos de esto? El pasaje me está diciendo, deja de pensar así. Debes de pensar hacia arriba, no hacia abajo o no hacia adentro. Porque comúnmente cuando sufrimos, o sea, no me malentiende. Cuando usted sufre, cuando yo sufro, si usted comienza a sumar las razones por las cuales debería de dolerle, usted tiene razón, hermano, ¿sí? A veces quizás no, ¿verdad? Algunos hemos sufrido por un uñero. Dios mío, me has abandonado. El uñero me está matando y es sufrimiento. Yo antes le hacía una broma a mi esposa. Le decía, mira, todo esto que nos ha pasado comenzó tal fecha. Yo caí con neumonía. Después de que me dio neumonía, a ti te pasó esto. Después a tu mamá le pasó esto. Después a Santiago le pasó. Y comencé a hacer una lista y cualquiera se hubiera sentado y me hubiera dicho, de veras, hermano, ¿cómo sufre usted, pobrecito? Quizás a usted le han pasado cosas feas, ¿sí? Quizás el sufrimiento que a usted le ha pasado, usted podría decir, mi mamá está enferma, mi abuela no se compone, mi papá se cayó, a mi tío le diagnosticaron esto y usted tiene razones humanas, honestas, para decir que su sufrimiento es grande. Pero lo que Pablo está aquí diciéndole a Timoteo es, sí, pero deja de pensar en ti. Que tu perspectiva sea una perspectiva celestial. Por eso piensa en Cristo, porque aún Cristo resucitó de la tumba, se levantó de los muertos. Y mire, porque el versículo 9 lo termina confirmando. Y es por esto, casi que, mire el versículo 9, dice, en el cual sufro penalidades. En otras palabras, no sufro o no permito que la prueba venga solo porque, ay, qué chivo, para ser cristiano tenemos que sufrir. Si el sufrimiento va a llegar, mis ojos deben estar puestos en Cristo, quien es el siervo sufriente, quien es el que verdaderamente ha sufrido oprobio. Y yo sé que esto suena feo, hermano, seamos honestos. Hay muchas cosas que sufrimos que nosotros no las hemos buscado. La verdad. Es que no sé por qué la presión la tengo tan alta. Porque mucho le entra. Es que no sé por qué el azúcar se me dispara. Si solo pan pasa comiendo o come muchas cosas. Entiendo que a veces hay cosas genéticas que no se pueden controlar. No sé por qué me duele la cabeza. Pasó todo el día viendo tele en el celular, nunca apagó la pantalla y los ojos los tiene hasta chinos. Por eso, no sé por qué me dio este cáncer. Ha pasado fumando toda su vida. No sé por qué tengo cirrosis, si toda la vida le entró al licor. Hay sufrimientos que nosotros no lo buscamos. Pero después de que la sufrimos, venimos, Dios, ¿por qué? Porque vos comenzaste a vivir de una forma que no te correspondía y desobedeciste al Señor y ahora estamos pagando consecuencias. Y le repito, a veces no las buscamos, a veces simplemente pasaron. Usted escogió a ese esposo. Son bromas. Yo no elegí a mi hijo. Usted escogió esa carrera de ciencias sociales. Por eso sufrimos los psicólogos. ¿Verdad? Por eso sufrimos los pastores. Por haber estudiado ciencias sociales. Pablo está diciendo que tu mente esté puesta en Cristo, ya que Cristo es aquel que ha experimentado todo tipo de sufrimiento. Pon tus ojos en Cristo, porque Cristo ha sido experimentado en todo quebranto, porque Cristo es verdaderamente quien ha sufrido hasta la muerte, y así lo presenta el Nuevo Testamento cuando dice, ¿acaso alguien ha sufrido hasta la muerte por otro?
Si acaso uno sufriría por uno, dice. Pero Cristo sufrió por todo su pueblo hasta la muerte. Cristo estuvo dispuesto a sufrir hasta lo sumo para perdonarnos a nosotros. Recordar entonces a Cristo es lo que hace sentido en nuestro sufrimiento. Recordar a Cristo es una gasolina para nosotros. Debería ser un impulso, debería ser un ánimo, debería de ponernos en perspectiva correcta, de pensar que Cristo venció la muerte y el Señor nos ha prometido vida eterna. Que nuestras enfermedades, que las cosas temporales que sufrimos no son eternas, no son para siempre. Y mire, yo acá también quiero ser bien honesto con usted y espero no caerle mal. ¿Qué es lo peor que puede pasar, hermano? La muerte, ¿sí? Eso es lo peor que nos puede pasar. De ahí no vamos a pasar. Pero piensen, todo aquel que está en Cristo y muere, ¿acaso eso no es ganancia? ¿Acaso no dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y que aún el Señor nos pastorea después de la muerte y sé que le va a sonar y que no se me haga la boca chicharrón. Aquel día el pastor Mauri dice, ¿y qué tal que les digan en el 2025 el pastor Mauri se muere? Mi mamá casi que llorando estaba en la casa. Qué feo sentí que el pastor Mauri dijera eso. Yo no quiero que se muera el pastor Mauri. No, mamá, era un ejemplo, no se va a morir. Primero Dios que no le... Piense si el hermano Cristian se muere este 2025. ¿Acaso Jehová no es mi pastor después de la muerte? Eso sería lo peor que pudiera pasar, pero en todo caso yo estaría con el Señor. O sea, el sufrimiento tiene un punto hasta donde ya no puede pasar. La esperanza de la vida eterna es que Él nos va a resucitar. La esperanza de la vida eterna es que las enfermedades temporales, pasajeras, los sufrimientos que tenemos acá se acaban cuando esta vida termina y somos resucitados en gloria. Por eso dice Pablo, piensa en Jesucristo. Que tu perspectiva no sea en las cosas terrenales, que nuestra perspectiva no esté puesta en lo que sufrimos, en lo que nos duele. Es recordarnos que si somos de Cristo, pertenecemos a Él, y si estamos aquí o si estamos con Él, vamos a estar bien, hermano. Pablo nos está empujando a pensar en la obra de Él. El Cristo que rechazó todo, el Cristo que se humilló, el Cristo que tomó forma de siervo, el Cristo que nunca buscó para sí mismo. Imagínense si Cristo se hubiese enojado cuando alguien le pegó una bofetada en la crucifixión. Imagínenlo por un segundo. ¿Qué tal que Cristo dice, hey, ¿por qué me pegás? Piénselo. ¿Quién sos vos para pegarme? Hey, ¿por qué me pusieron esta corona? Hey, yo no voy a morir en esta cruz por ustedes. Lo podría haber hecho. Piensen, lo podría haber hecho. Pero no lo hizo. La Biblia dice que cayó, enmudeció, no dijo nada, consideró a aquellos que había de salvar, se fue hasta la cruz, sufrió cruentamente y es exactamente lo que Pablo nos está diciendo a través, o el Espíritu Santo a través de la palabra. Cuando sufras, no tengas esta perspectiva terrenal, pon tus ojos siempre arriba. ¿Qué vas a hacer cuando la prueba llegue? Fíjese, Pablo tiene acá, dice el versículo 10, yo sufro como que si fuera un criminal, pero la palabra de Dios es nuestra presa y yo soporto todo por amor a los escogidos, aquellos que van a obtener salvación, que es en Cristo Jesús para la gloria eterna. Obviamente Pablo está hablando del ministerio y que él sufre por el ministerio y que está dispuesto a sufrir por causa de Cristo y por su vida cristiana. ¿Qué deberíamos entonces nosotros de hacer este año 2025 cuando el sufrimiento llegue? Bueno, primero, número 1, versículo 1, no espere el sufrimiento para estar preparado. Mejor comience a esforzarse ahora en la gracia en Jesucristo. Número 2, si el sufrimiento llega, sufran.
pero como un buen soldado de Jesucristo, como un buen estratega militar, como un soldado esforzado, como un atleta que se ha ejercitado, que ha hecho todos los esfuerzos para ganar la batalla, o como un labrador que cuida la tierra y presta atención en los pequeños detalles para poder al final poder comer de ese fruto. Y número 3, piensa en Jesucristo, hermano. Su enfoque, déjeme decírselo, su enfoque en la prueba no puede seguir siendo lo que está pasando, ¿sí? Su enfoque no puede ser un enfoque centrado en su dolor, porque cuando usted se enfoque en su dolor, usted se va a desenfocar. Cuando usted esté enfocado en lo que está pasando, lo lógico es que se va a enojar. Lo lógico es que va a renegar, lo lógico es que va a rechazar, lo lógico es que va a responder, lo lógico es que va a abandonar. Pero si cuando el sufrimiento llega, usted piensa en Cristo, piensa en su gloria, piensa en el Espíritu Santo, usted no se va a perder. Su vida no puede estar guiada por lo que siente, por sus emociones. Debería estar guiada por sus convicciones sobre quién es Dios, sobre el amor que Dios tiene sobre su vida, sobre el cuidado providencial que Dios tiene sobre su vida. Sus convicciones no pueden estar basadas en sus percepciones de lo que está pasando, deben de estar siempre ancladas en la verdad de Jesucristo. Porque si usted mide las cosas por medio de sus ojos terrenales, se va a caer, va a perder y va a rehuir de lo que está pasando. Pero si usted mide las cosas por medio de los ojos de Dios, usted va a poder aguantar la prueba o lo que sea que este año el Señor traiga a nuestras vidas, hermano. Ore conmigo, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella encontramos sustento, en ella encontramos ánimo, aliento, porque en ella encontramos la verdad, porque en ella encontramos tu voluntad para nuestras vidas. Y creo que es un buen momento, así como lo hemos hecho, para hablar de, como la semana pasada estudiamos, todo este año debemos de alabarte y adorarte y bendecirte por todo lo que has hecho y lo que eres. Y ahora estamos aprendiendo que todo este año, si la prueba viene, vamos a seguir confiando en ti y vamos a adorarte y vamos a seguirte alabando. Vamos a poner nuestros ojos en ti, vamos a resistir como buenos hijos y vamos a prepararnos para cuando la prueba llegue, para estar confiados y fortalecidos en tu palabra y en tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, como el apóstol Pablo dice aquí, a que tengamos discernimiento de estas cosas, a que podamos, Señor, confiar en ti en todo momento sin importar lo que está pasando, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice este tiempo. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien.